Todo pasó rapidísimo. En un instante todo parecía normal, y al siguiente, un penetrante olor a quemado llenó el aire, seguido de la visión de furiosas llamas anaranjadas que lamían los bordes de la habitación. Mi primer instinto fue asegurarme de que todos estuvieran a salvo. Sarah, mi compañera durante muchos años, estaba allí, junto con su asistente, un joven llamado Mark. En el caos repentino, mientras el humo comenzaba a llenar el espacio, Sarah reaccionó sin dudarlo, lanzándose frente a Mark para protegerlo del peligro inmediato. Incluso mientras veía las marcas rojas que le aparecían en los brazos por el calor, insistió en que Mark debía ir primero al hospital. Tenía sentido, él era su responsabilidad en el trabajo. Pero entre el humo denso y acre que me picaba los ojos y me obstruía los pulmones, perdí el conocimiento y me desplomé en el suelo. De repente, todo se volvió negro. Desperté en el ambiente austero y clínico de la unidad de cuidados intensivos. El pitido rítmico de las máquinas fue el primer sonido que registré. Una enfermera me dijo que llevaba un mes de baja. Un mes entero de mi vida se había desvanecido en una nube de dolor e inconsciencia. Fue un lento y arduo viaje de vuelta a la realidad, cada respiración era una lucha, cada movimiento un recordatorio de la fragilidad de mi cuerpo. Cuando por fin abrí los ojos y pude enfocar bien, mi primer pensamiento fue coger el teléfono. Había un mensaje de Sarah. No era una pregunta sobre mi bienestar, ni un simple, me alegra mucho que estés despierto. Era una petición, una instrucción. Me escribió que Mark también había estado hospitalizado estos últimos días y quería que le preparara su sopa favorita y se la llevara. Sentí un frío pesado en el pecho. En ese momento, yaciendo débil y vulnerable en una cama de hospital, vi a Sarah con una claridad que me había eludido durante tanto tiempo. El día que por fin me dieron de alta del hospital, con los ojos aún sensibles y rojos por el humo, hice 2 llamadas. La primera fue a la clínica de fertilidad para cancelar nuestra próxima cita de FIV, algo que llevábamos meses planeando. La segunda fue a una aerolínea para reservar un vuelo al extranjero, que salía en tan solo 3 días. Una sensación de finitud me invadió al confirmar la reserva. De vuelta en casa, una distancia palpable se acrecentó entre Sarah y yo. Nos movíamos en nuestro espacio compartido como educados desconocidos, nuestras vidas repentinamente en trayectorias separadas. Justo cuando me llegó el mensaje de confirmación de la compra del vuelo, Sarah me llamó. Su voz era cortante, con un matiz acusador. «Ven, ¿qué compraste que cuesta tanto? ¿Crees que el dinero sale de la nada? Todo lo relacionado con la FIV es caro. ¿Aún quieres tener un hijo o no?» Ante su interrogatorio inmediato, una extraña sensación de calma me invadió. Acababa de pasar un mes luchando por mi vida en una cama de hospital, y ella ni siquiera se había molestado en llamar para ver cómo estaba. Ahora, en cuanto gasté un par de miles de dólares en un billete de avión, no tardó en reprenderme. De pie en la entrada del hospital donde me acababan de dar de alta, respiré hondo y dije, con voz firme a pesar de la agitación interior, sí, ya no quiero hacerme la FIV. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, un momento de silencio. Entonces Sarah se rió, una risa breve y sarcástica que no contenía ninguna gracia. «Ah, así que ahora estás haciendo un berrinche», dijo con desdén. «Es solo un plato de sopa para Mark. ¿Por qué le das tanta importancia? Es joven y capaz. Me ayuda muchísimo en el trabajo. Mírate, ya no tienes exactamente 18 años». Sus palabras, aunque las pronunció con un tono desenfadado, casi aburrido, todavía se sentían como pequeños fragmentos de vidrio atravesándome la piel. Antes, me habría puesto nerviosa, habría intentado explicar mis sentimientos, justificar mis acciones. Pero al verla apresurarse a proteger a Mark del fuego, sin siquiera mirarme fugazmente mientras yo yacía inconsciente entre el humo, algo fundamental en mí cambió, una parte de mí se quedó paralizada. Gracias al comentario casual de Sarah, un recuerdo afloró, claro y nítido. Ella y Mark habían sido muy unidos desde la adolescencia, alrededor de los 18 años. Eso fue hace 12 años en los que siempre parecieron estar listos y dispuestos a formar una familia. Pero por alguna razón, Sarah nunca había podido concebir. Habíamos probado la FIV, habíamos pasado por la montaña rusa emocional y física de citas y tratamientos, pero ella siempre encontraba excusas para cancelar, a menudo sin siquiera hablarlo conmigo de antemano. Entonces, una fría y dura revelación me asaltó.
Quizás incluso el destino mismo intentaba decirme que Sara y yo no estábamos destinados a construir un futuro juntos. Colgué el teléfono, el clic repentino resonó en el repentino silencio. Con el corazón apesadumbrado, me acerqué a la mesita de noche y recogí mi anillo de bodas y el pequeño ramo de flores secas de nuestra boda. Sin mirarlos, los tiré a la papelera, un gesto simbólico de desprendimiento. Durante todo el mes que pasé en el hospital, Sara no me visitó ni una sola vez. Unos días después del incendio, me entregaron un pequeño jarrón de rosas rojas junto con una tarjeta. Las palabras escritas dentro eran sencillas. Te amo como siempre. Por un instante, sentí una chispa de calidez. Pero entonces vi la última publicación de Sara en redes sociales. Era una foto de Mark de pie entre una impresionante exhibición de lo que parecían 1000 rosas rojas, con una amplia y genuina sonrisa iluminando su rostro. El pie de foto decía: gracias al mejor director ejecutivo por el regalo de recuperación y por cuidarme también estas últimas semanas. Un momento después, Sara comentó debajo de la foto: es justo cuidarte. Verte sufrir también me rompió el corazón. Qué lástima que se perdiera la tarjeta. Te escribiré una carta como Dios manda la próxima vez. Todo encajó con una certeza escalofriante. Las palabras de la tarjeta que recibí, las rosas que me habían enviado a la habitación, eran restos, una simple ocurrencia posterior de un gesto mucho más grande para Mark. Y mi lugar en el corazón de Sara era claramente igual de insignificante y desechable. Un taxi se detuvo frente a nuestra casa justo cuando Sara salía. Al verme bajar del coche con el equipaje en la mano, su rostro se endureció de inmediato y frunció el ceño. Ven, ¿dónde demonios has estado este último mes? La casa está hecha un desastre y ni siquiera te has molestado en limpiar. ¿No quieres trabajar y ahora yo también tengo que hacer todas las tareas? Estaba a punto de preguntarle si se le había olvidado que yo también había estado en el lugar del incendio. Que acababa de pasar el último mes recuperándome en el hospital cuando sonó su teléfono. Era Mark. Sara, ¿dónde estás? Te extraño. En cuanto respondió, la actitud de Sara cambió por completo. Su rostro se suavizó y una sonrisa sincera y cálida se dibujó en sus labios. Salió al porche, con voz alegre mientras le hablaba, recordándome que limpiara la casa mientras se iba. Incluso mientras se alejaba, su risa alegre se extendió de nuevo hacia la calle tranquila. Mi mano se cerró instintivamente en un puño. En ese momento, por fin comprendí mi verdadero lugar en el mundo de Sara. Años a su lado, en las buenas y en las malas, sin quejarme jamás. Pero ya no podía seguir viviendo así. 3 intentos fallidos de introducir el código en la puerta principal antes de darme cuenta de que Sara lo había cambiado. Le envié un mensaje de texto pidiéndole el nuevo código, pero no hubo respuesta. En el frío intenso de la noche, me quedé afuera 3 largas horas hasta que por fin regresó. Su voz estaba cargada de irritación mientras recitaba el nuevo código. 1024, si ni siquiera lo recuerdas, quizá no deberías volver. No tengo tiempo para tus problemas. Solo cuando mencionó los números me di cuenta de su importancia. Era el cumpleaños de Mark. Lo recordé porque cuando Sara publicó una foto de ellos celebrando su cumpleaños hace unos años, Sara y yo tuvimos una discusión tremenda. Me dolió que priorizara constantemente a Mark, y no hablamos durante 3 días después. ¡Qué ridículo! Había vivido en esta casa durante más de 10 años, y ningún número relacionado conmigo formaba parte del código. Sin embargo, en el relativamente poco tiempo que llevaba conociendo a Mark, le había dado algo que siempre había anhelado, un lugar importante y significativo en su vida. Faltaban 2 días y medio para mi vuelo. Al volver a casa, abrí una maleta y empecé a empacar mis pocas pertenencias. El armario estaba repleto de ropa de Sara, ocupando la mayor parte del espacio. Entonces me di cuenta del poco espacio que ocupaban mis cosas. Solía ser muy cuidadosa con el dinero, siempre ahorrando para nuestro futuro, para sus sueños. En invierno, incluso renunciaba a comprarme un abrigo nuevo para ahorrar un poco más. Pero después, descubrí que todo ese dinero ahorrado, de alguna manera, había llegado a manos de Mark. Con un suspiro que cargaba con el peso de años de decepciones no confesadas, doblé mi pequeño montón de ropa y la metí con cuidado en la maleta. Un mensaje de texto de Sara apareció en mi teléfono. Había reservado la cita de FIV para mañana por la mañana.
Asegúrate de descansar lo suficiente esta noche. Deja de actuar como si el mundo te debiera algo esta vez y simplemente haz que funcione. Empiezo a pensar que eres tú la que no puede embarazarse. Respondí simplemente con un «entiendo», sin dar más explicaciones. Al fin y al cabo, ya había cancelado la cita y pronto me iría del país. Ya no me preocupaba si podía tener un bebé o no. Después de ordenar lo poco que me quedaba, de repente recordé los formularios de consentimiento de FIV y otros documentos en el cajón de la mesita de noche. Los tomé para echarles un vistazo, con una curiosidad morbosa que me invadió. Fue entonces cuando noté que faltaban algunos condones en la caja. Recordaba perfectamente que Sara los había comprado hacía un tiempo, y no los habíamos usado desde que nos costó concebir. Sara siempre parecía creer que el problema era mío, y con el tiempo, había perdido casi todo interés en la intimidad. Abrí mi teléfono y revisé las redes sociales de Sara. Efectivamente, encontré una foto que había publicado ayer. Era una foto casual de Mark sentado en el sofá de la sala, con aspecto de estar completamente en casa. Me invadió una oleada de náuseas. Impulsado por una extraña e inquietante urgencia, rebusqué en el cubo de basura del dormitorio. Finalmente, en el fondo, escondido entre pañuelos y otros objetos desechados, encontré la prueba irrefutable, condones usados, claramente para 2 personas. Me desplomé en el suelo, la realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mi mente se quedó en blanco, pero mi corazón dolía con una profunda y silenciosa tristeza. Al principio había esperado una separación limpia y amistosa. Claramente, eso ya no era una opción. Tomé el teléfono y llamé a la clínica de fertilidad, diciéndoles que no asistiría a ninguna cita de FIV en el futuro. El miembro del personal al otro lado de la línea parecía sorprendido. ¿Está seguro, señor? Si no viene, se cancelará todo el proceso. Se perderán todos los esfuerzos y datos recopilados. ¿Está completamente seguro de que quiere continuar con esto? Mirando la basura incriminatoria en el suelo, no dudé en absoluto. Sí, dije con firmeza, estoy segura, por favor, cancela todo. Luego le escribí a mi abogado, indicándole que empezara a redactar los papeles del divorcio de inmediato. Más de una década de sentimientos por Sara pareció evaporarse en ese instante, como humo que se disipa en el viento. Sara no volvió a casa en toda la noche. Así que, cuando la vi sentada en el sofá al día siguiente, mirando su teléfono tranquilamente como si nada hubiera pasado, me sorprendí. Sara, al notar que estaba despierto, levantó la vista y dijo con sarcasmo: «Bueno, miren quién por fin decidió levantarse. Ya casi es mediodía. Cualquiera pensaría que me casé con un completo desastre. Mira a Mark. Lleva horas despierto, trabajando duro. Eres increíblemente perezoso». Una risita socarrona se me escapó de los labios. Me levantaba temprano todas las mañanas para prepararle el desayuno antes de que se fuera a trabajar. Y por solo un día durmiendo hasta tarde, después de todo lo sucedido, todavía sentía la necesidad de insultarme. Antes, sus palabras me habrían encendido la ira al instante. Pero ahora, simplemente pasé junto a ella, ignorando todo lo que dijera. Sara pareció sorprendida por mi indiferencia, y su rostro se ensombreció brevemente antes de volver a hablar. Después de ducharme y vestirme, me hizo un gesto para que me sentara a su lado en el sofá. Su expresión era indescifrable, casi vacilante, pero permaneció en silencio. Fruncí el ceño ligeramente, sintiendo una creciente molestia, y finalmente pregunté: «¿Qué quieres decir?». Sara finalmente rompió el silencio. «No puedo ir a la cita de FIV esta tarde». Sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca. «No pasa nada, ya la cancelé». Su asistencia, o su ausencia, ya no me importaba. Sara pareció aturdida por un instante ante mi respuesta. No necesitaba adivinar qué estaba pensando. Antes, cualquier mención de cancelar una cita habría provocado una acalorada discusión, llena de sus excusas y mis frustraciones. Pero ahora, solo obtuvo mi total indiferencia. «Bien», dijo con voz monótona y sin emoción. Sara se acercó, casi con incredulidad, y me preguntó: «¿Ni siquiera estás enfadada?». Solté una risita, genuinamente confundida sobre por qué debería estarlo.
Simplemente ya no la quería, así que, ¿para qué enfadarme? Asentí. Sara pareció algo satisfecha con mi falta de reacción y me dio una palmadita condescendiente en la cabeza. Un gesto que ahora me llenaba de asco, haciéndome apartar la mirada instintivamente. Sin darse cuenta, continuó, siempre deberías ser así. Enojarse por cualquier nimiedad es agotador. Sinceramente, solo yo podría soportarte. Cualquier otra persona ya se habría vuelto loca. Miré mi teléfono en silencio, hojeando guías de viaje, sin ofrecer respuesta. Cuando terminó la frase, simplemente dije, entendido. Me vestí rápidamente y salí de casa. El abogado me acababa de informar por mensaje de texto que los papeles del divorcio estaban listos para que los recogiera. Inicialmente, había planeado pasar el día descansando y recoger los papeles del divorcio mañana. Pero con Sara de vuelta en casa, su presencia me resultaba sofocante y sentía una necesidad imperiosa de ponerme en marcha. El café donde me reuniría con mi abogado estaba convenientemente cerca. Tras recuperar la pila de documentos de aspecto oficial, Sara me envió un mensaje de texto enseguida, y su mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono. Como siempre, me preguntaba qué debía cocinar para cenar esa noche. Normalmente, habría salido corriendo al supermercado a comprar los ingredientes que me pidiera. Sara tenía gustos muy específicos, muy diferentes a los míos. A ella no le gustaban la cebolla ni el cilantro, dos ingredientes que a mí me encantaban. Pero si no le gustaban, nunca aparecían en mi cocina. Sin embargo, ahora, con los papeles del divorcio bien guardados en mi bolso, me encontraba en el supermercado, cogiendo instintivamente todo lo que me gustaba sin pensar dos veces en sus preferencias. Para cuando regresé de la tienda, el cielo estaba oscuro. Al abrir la puerta principal, me recibieron de inmediato risas. Sara y Mark se giraron para mirarme, la mano de Sara descansaba casualmente sobre la pierna de Mark. Fingí no notar el gesto íntimo y me quité los zapatos en la entrada. Sara se acercó a ayudarme con la chaqueta, su voz sonaba un poco impaciente. ¿Por qué llegas tan tarde? Mark y yo estamos muertos de hambre. Ver la expresión de suficiencia de Mark me hizo fruncir el ceño ligeramente. Disculpándose, dijo, lo siento, ven. Sara me dijo que estaba cocinando, así que vine. Si estorbo, puedo irme. Hizo ademán de levantarse, pero Sara lo empujó suavemente hacia el sofá. Frunció el ceño con leve fastidio. ¿Qué estás diciendo? Ben sabe cocinar. No hay problema, ¿verdad, Ben? Dejé las bolsas de la compra en la encimera, para no entrar en su incómoda charla. Con calma, respondí, si quieres comer, quédate. Sus rostros se iluminaron al instante, con una expresión de alivio algo incrédulo. Sara me preguntó con cautela, ¿no estás enfadado? Simplemente asentí, concentrándome en sacar las verduras de las bolsas. Sara no me molestó más después de eso y volvió a juguetear con Mark en el sofá. Mi vuelo estaba programado para la mañana siguiente, así que técnicamente esta fue nuestra última comida juntos en esta casa. Fue como ponerle fin definitivamente a nuestra relación de una década. Así que decidí ponerle especial cuidado y esfuerzo a esta última comida. Para cuando el último plato estuvo servido y en la mesa, un extraño silencio se había apoderado de la habitación. Salí de la cocina y vi a Sara cubriendo suavemente a Mark con una manta, pues al parecer se había quedado dormido en el sofá. Mi mirada se detuvo un instante y sentí una leve, casi imperceptible, punzada de amargura. Cuando Sara me vio salir de la cocina, su expresión se agrió un poco. Me jaló de vuelta a la cocina, reprendiéndome en voz baja. Dijiste que no estabas enojada, ¿por qué tardaste tanto en cocinar? Con calma, le expliqué que había preparado algunos platos más complejos esta noche, así que solo tardó un poco más de lo habitual. Sin esperar su respuesta, me senté a la mesa y empecé a comer solo. Sara ya estaba de un humor de perros, y ver los platos que había preparado, generosamente adornados con cebollino, solo lo empeoró. Justo cuando cogía un bocado de arroz, de repente se puso furiosa. Agarró toda la comida que había preparado con tanto esmero y la tiró sin contemplaciones al cubo de la basura de la cocina. Sara estaba visiblemente furiosa, pero mantuvo la voz baja para no despertar a Mark, que seguía dormido en la sala. Me señaló con aire acusador. «Ben, ¿lo hiciste a propósito?» No respondí a su pregunta,
solo miré con pesar la comida tirada en la basura. Me había pasado toda la noche cocinando y ni siquiera había probado un bocado cuando Sara lo tiró todo. Suspiré en silencio, pensando que quizás era otra señal de nuestra inevitable separación. Al ver mi expresión tranquila y algo resignada, Sara mostró un breve destello de pánico en sus ojos. Creo que habría querido disculparse, pero su orgullo pareció impedírselo. En cambio, regresó a la sala, despertó a Mark con cuidado y se fue con él, la puerta se cerró tras ellos en silencio. Limpié el desastre de la cocina y me lavé las manos antes de coger el móvil. Me apareció una notificación. Sara había actualizado su perfil de redes sociales a la 1 de la madrugada. Había publicado una foto de una mesa hermosamente arreglada, repleta de comida que se veía deliciosa. No fue hasta que leí el comentario de Mark debajo de la foto que me di cuenta de que lo había preparado todo para él, un refrigerio nocturno después de su salida. Me reí amargamente para mis adentros, y algunas lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras terminaba de recoger los restos de nuestra última comida juntos. Me los limpié rápidamente, pero ya tenía las mejillas húmedas. Era curioso cómo ya no sentía que la quisiera, pero aún así me dolía. A la mañana siguiente, dejé el fajo de papeles del divorcio a la vista sobre la mesa de la cocina. Encima, puse una nota corta que decía: no me arrepiento de haberte amado todos estos años. He cancelado la FIV. No intentes encontrarme. Adiós para siempre. Justo cuando terminaba de escribir la última palabra, recibí un mensaje de Sara. Se disculpó diciendo: me equivoqué anoche. Te he estado descuidando estos últimos días. Cocinaré esta noche y te lo compensaré, ¿vale? Con una risa sarcástica sin gracia, ignoré el mensaje y apagué el teléfono. Luego, agarré mi equipaje, salí de casa y me dirigí al aeropuerto para subir a un avión que me llevaría lejos. Las pocas horas que pasé en el avión fueron suficientes para que resurgiera un torrente de recuerdos de la última década. Cuanto más lo pensaba, más ingenua y casi patética me parecía mi versión más joven. En los primeros años de nuestra relación, me mudé a su ciudad, dejando atrás todo lo que conocía. Aparte de ella, no conocía a nadie. Así que cuando me pidió que me encargara de las cosas de casa para que pudiera centrarse en empezar su propio negocio, acepté sin dudarlo. Cuando su negocio finalmente quebró, no dudé en darle una parte importante de mis ahorros, $200,000, para ayudarla a salir adelante. Pero a medida que su empresa crecía y se volvía exitosa, parecía olvidarse por completo de mis sacrificios y a menudo me criticaba por no hacer nada en casa. Constantemente elogiaba a Mark por toda la ayuda y el apoyo que le brindaba, tanto profesional como personalmente. En ese momento, sus palabras me hicieron sentir pequeña e insignificante, como si no estuviera contribuyendo lo suficiente. A medida que el vínculo entre Sara y Mark parecía profundizarse con los años, desarrollé un miedo constante a quedarme sola. Así que fingí no notar los sutiles cambios en su dinámica, la forma en que se miraban, las pequeñas bromas privadas. Recuerdos dolorosos afloraron y me roían el corazón, dejando atrás un dolor sordo de tristeza y arrepentimiento. No fue hasta que el avión finalmente aterrizó en la pista que logré salir del torbellino de recuerdos. Sara probablemente pensó que me quedaría en casa, deprimido, esperando a que volviera y me preparara la cena, como si nada hubiera cambiado. Pero en realidad, ya estaba en Finlandia, a un mundo de distancia de ella. Una vez que bajé del avión y recogí mi equipaje, encendí mi teléfono. Inmediatamente, me inundaron los mensajes de Sara. No dejaba de llamar, dejando mensajes de voz furiosos, exigiendo saber dónde estaba y por qué me había ido. Incluso Mark me había enviado un mensaje de texto, reprendiéndome por mi comportamiento con Sara. Revisé los mensajes y solté una risa fría y sin humor. Entonces, sin pensarlo dos veces, bloqueé sus números. No pensaba quedarme mucho tiempo en Finlandia, solo unos días para despejarme. Así que investigué un poco en internet y encontré un pequeño y acogedor albergue regentado por emigrantes de mi país. Al parar un taxi en el aeropuerto, sentí una sensación de calidez y familiaridad, como si ya estuviera más cerca de casa, incluso antes de llegar al alojamiento. Pero hubo un pequeño contratiempo. Recién llegado a un nuevo país, aún no había tenido la oportunidad de cambiar mi dinero a la moneda local. Un poco incómodo e inseguro de qué hacer, me quedé fuera del hotel, con mi equipaje a mi lado.
Una joven que se registraba en recepción se dio cuenta de mi situación. Hablando finlandés con fluidez, le explicó rápidamente la situación al taxista y luego pagó generosamente el viaje. Sintiéndome increíblemente agradecida, saqué mi teléfono con la intención de pagarle de inmediato. Cuando levanté la vista para agradecerle como es debido, me di cuenta, con una sorpresa repentina, de que era Mandy, la abogada que había redactado tan eficientemente mis papeles de divorcio. «Mandy, ¿qué haces aquí?», pregunté, genuinamente sorprendida. Pareció reconocerme y se rió. «Hola, Ben. Después de meses de intenso trabajo en un caso importante, necesitaba un pequeño descanso». Asentí, entendiendo. Al entrar juntas al albergue, me di cuenta de que ella también viajaba sola. Justo cuando iba a decir algo, Mandy se giró hacia mí y me preguntó con una sonrisa amable. «Bueno, ya que estamos aquí y tenemos tiempo libre, ¿qué tal si cenamos juntos?». Tímidamente, asentí y dije, «Claro, me parece bien». Justo cuando Mandy iba a decir algo más, mi teléfono sonó de repente, mostrando un número desconocido. Disculpándome, me retiré a un rincón tranquilo del vestíbulo para atender la llamada. Era Sara al otro lado, sin duda usando un número diferente. Escuché en silencio, con una oleada de exasperación agotada, mientras la voz enfadada de Sara resonaba por el teléfono. «Ben, ¿por qué siempre estás tan malhumorado? ¿Qué pasa esta vez? Solo porque no te acompañé a la última cita de FIV, ¿de verdad vas a seguir adelante con este divorcio?». Esperaba, tontamente, que hubiera ganado algo de perspectiva, algo de comprensión después de mi partida. Pero resultó que solo me estaba engañando. Claramente había sobreestimado mi importancia. Molesto y sin ganas de meterme en otra discusión sin sentido, simplemente colgué el teléfono. Tomé mi equipaje y volví a mi habitación para finalmente descansar un poco. Acostado en la cama, toda la situación parecía surrealista. Se suponía que Finlandia era un lugar tan romántico y hermoso. A lo largo de los años, le había comentado a Sara innumerables veces cuánto deseaba visitarla. Siempre lo ignoraba, alegando compromisos laborales y falta de tiempo. Pero más tarde, vi una publicación suya en redes sociales sobre cómo siempre había soñado con ver la nieve, y de repente, se convirtió en un viaje de negocios al monte Fuji con Mark. Habían estado bajo los hermosos cerezos en flor, tomados de la mano, prometiéndose no separarse jamás. Intenté despejar mi mente de esas imágenes dolorosas y finalmente me quedé dormida. 10 largos años parecieron pasar en mis sueños como una película inconexa. Al despertar, todo parecía un recuerdo lejano, desvaneciéndose por los bordes. Estaba sentada junto a la ventana, observando los suaves tonos del atardecer que teñían el cielo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Mandy, preguntándome si aún estaba despierta para cenar. Respondí con un rápido, «Vale», y estaba a punto de guardar el teléfono cuando apareció un vídeo de Sara en otra red social. El subtítulo decía, «Solo un idiota rechazaría a una mujer tan paciente y cariñosa, quizá solo se torció el tobillo». En el vídeo, Sara, que solía ser tan meticulosa y pulcra, estaba arrodillada, poniéndole los zapatos a Mark con cuidado. Sonreí con sorna ante la pura ironía del asunto. Pero se equivocaba en una cosa, Sara nunca había sido tan paciente ni cariñosa conmigo. Su paciencia y su cariño siempre los reservaba para Mark. Me cambié de ropa y bajé al vestíbulo. Mandy me llevaba un buen rato esperándome allí. Sintiéndome un poco culpable por hacerla esperar, le dije, «Perdón por hacerte esperar», surgió algo inesperado. Mandy simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, diciendo que no era para tanto. Aliviado, lo dejé pasar. Decidimos ir a un restaurante popular de la zona que nos había recomendado el personal del albergue. Solo al llegar nos dimos cuenta de que el restaurante tenía otro nombre, más sugerente, The Date Spot. Ambos nos reímos un poco, le quitamos importancia a la coincidencia y entramos, intentando actuar con la mayor naturalidad posible. Mientras esperábamos la comida, Mandy me contó sus planes de viaje. Me sorprendió bastante descubrir que su itinerario coincidía mucho con el mío, nuestra siguiente parada también era Suiza. Me pareció una señal, y enseguida decidimos hacernos compañeros de viaje, acordando navegar juntos el resto de nuestros viajes. Cuanto más hablábamos esa noche, más me daba cuenta de lo mucho que teníamos en común.
Justo cuando empezaba a sentirme realmente feliz de no viajar completamente solo, dos figuras conocidas entraron al restaurante. Eran Sara y Mark. Se veían tan claramente enamorados, abrazados como si ya estuvieran casados. Sonreían con dulzura, absortos en su pequeño mundo, hasta que me vieron sentada en una mesa con Mandy. Sara, al ver a una mujer sentada frente a mí, se acercó furiosa sin decir una palabra. De pie justo frente a nuestra mesa, preguntó, ¿quién es? Ni siquiera tuve tiempo de responder, antes de que Mark, que estaba un poco detrás de ella, interviniera con un tono de fingida preocupación. Alan, ¿sigues enfadado con Sara? Así que ya saliste con otra mujer. Mandy, sentada frente a mí, parecía un poco perdida y confundida por la repentina confrontación. No pude evitar poner los ojos en blanco ante el dúo dramático. Sara, al ver que no pensaba darle ninguna explicación, levantó la mano de repente, furiosa, como si estuviera a punto de golpear a Mandy. Antes de que pudiera tocarla, instintivamente agarré la muñeca de Sara, una oleada de asco y rabia protectora me invadió. Sara, deja de hacerte la loca, dije con firmeza, soltándole la mano sin siquiera preocuparme por su reacción. Sara pareció realmente sorprendida por mi gesto inesperado. Se quedó allí, atónita, con una expresión de absoluta incredulidad en el rostro. Mandy, visiblemente molesta por toda la situación, intentó apartarme con suavidad del drama que se intensificaba. Pero Sara se aferró a mi manga, con una expresión confusa y casi infantil. Alan, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. ¿De verdad me dejaste por ella? Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Mark, que había estado observando toda la escena, dio un paso adelante, mirando a Sara con una mezcla de preocupación y exasperación. Querida Sara, ¿por qué actúas así? ¿No dijiste que estarías conmigo cuando finalmente te divorciaras de él? ¿Por qué dudas ahora? Al oír esas palabras, me solté de Sara con una risa amarga. Había pensado tontamente que por fin se abrazarían, celebrando abiertamente su ansiado amor. Pero, inesperadamente, Sara se giró y le dio una bofetada a Mark, diciendo con una fuerza sorprendente, ¡qué disparate! Solo me casaría con Alan. Claramente te tomaste mis bromas demasiado en serio. No quise presenciar más de su extraña interacción. Simplemente tomé la mano de Mandy y me alejé de la mesa. No paramos de caminar hasta que las voces cada vez más fuertes y dramáticas detrás de nosotros finalmente se desvanecieron en el ruido de fondo. Solté su mano, notando que tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Quizás caminamos demasiado rápido, dije con torpeza, tratando de romper la tensión. Mandy no dijo nada, cabizbaja. Pensando que la escena podría molestarla, añadí rápidamente, con todo ese drama inesperado, ni siquiera pudimos terminar la comida. ¿Qué tal si buscamos otro sitio? Invito yo. He oído que hay un pequeño restaurante genial en otra parte de Finlandia. ¿Te gustaría ir a verlo conmigo? Finalmente, Mandy me miró, me ofreció una pequeña sonrisa cariñosa y dijo, debió ser muy duro lidiar con todo eso allá. Me detuve un momento, sintiendo una oleada de emoción. Durante todos esos años que pasé con Sara, nunca recibí ni una pizca de compasión o comprensión genuina. Sin embargo, esta mujer a la que solo conocía desde hacía unos días parecía realmente preocupada por mi bienestar. Rechacé la repentina oleada de tristeza, fingiendo que no me molestaba tanto, y dije, está bien. Ya estamos divorciados. Vamos a comer. Me muero de hambre. Mandy, al percibir que intentaba aparentar estar bien, pareció dejar atrás su estado de ánimo ligeramente apagado. Me agarró la manga juguetonamente y me llevó hacia la salida, charlando de todo para animarme. Era una sensación que nunca había experimentado realmente con Sara. Sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Tras una agradable cena en un restaurante más tranquilo, regresamos juntos a la posada. Planeamos pasar el día siguiente explorando Finlandia y luego tomar un vuelo a Suiza. Acordamos madrugar a la mañana siguiente para intentar vislumbrar la famosa aurora boreal. Al día siguiente, Mandy y yo pasamos una tarde ajetreada montando una pequeña tienda de campaña en la nieve, un poco lejos del albergue, con la esperanza de tener la mejor vista de la aurora boreal. Al caer la tarde y envolver el paisaje en la oscuridad, las etéreas luces verdes y moradas de la aurora boreal comenzaron a danzar lentamente por el cielo.
Fue un espectáculo realmente impresionante. Instintivamente, tomé una foto rápida con mi teléfono y la publiqué en redes sociales. Mandy, visiblemente emocionada por presenciar esta maravilla natural, me llevó a una pequeña fogata que habían encendido cerca. Contemplamos las fascinantes luces, pidiendo deseos en silencio. En el pasado, quizá hubiera deseado la felicidad de Sara, el bienestar de mi familia y que mi negocio siguiera prosperando, pero ahora, al contemplar las luces que se arremolinaban, mi único deseo era volver a ver a mis padres, para reparar de alguna manera los años de silencio que se habían extendido entre nosotros. Mandy notó mi cambio de humor después de pedir mi deseo en silencio. Me miró con curiosidad y me preguntó, ¿qué pasa, Ben? Forcé una pequeña sonrisa y decidí compartir un secreto que había guardado durante años. Hace años, cuando empecé a salir con Sara, comencé. Pensé que con el tiempo nos casaríamos y viviríamos felices para siempre, con la bendición de nuestras familias, como todos los demás. Pero el día que debíamos conocer a sus padres, mi madre me llevó aparte, con cara de estar muy preocupada. Me dijo, no aceptaré este matrimonio. Me quedé completamente desconcertado y le pregunté por qué. Dudó un momento y finalmente dijo, sus signos astrológicos no coinciden, y además, parece que a esa chica no le gustas mucho. Mi padre también me había aconsejado con delicadeza que considerara casarme con otra persona. En aquel entonces, no les había hecho caso a ninguno de los dos, pensando obstinadamente que a mi madre no le gustaba Sara por alguna razón. Así que, cuando insistí en casarme con Sara, y mi madre amenazó con cortar lazos conmigo si lo hacía, simplemente di por sentado que estaba enfadada y que acabaría por cambiar de opinión. Lo que no sabía es que, durante más de 10 años después de casarnos, no tuvimos ningún contacto. 3 años después de casarnos, mi padre me llamó. Me dijo, tu madre no quería que estuvieran juntos porque la escuchamos en una llamada. Tu madre es demasiado terca para acercarse, y tú también. Estaba demasiado absorta en la felicidad inicial de mi nuevo matrimonio como para preocuparme de verdad y nunca hice ningún esfuerzo por reconectar con ellos. Ahora, mirando atrás, finalmente le creí a mi papá. Quizás mi mamá había visto algo que yo no. Quizás Sara había estado viendo a Mark incluso antes de casarnos. Me reí con amargura, sintiendo una punzada de culpa. ¿Crees que ya es tarde para disculparte con ellos? Mandy me ofreció una sonrisa reconfortante y dijo, nunca es tarde, Ben. Son tus padres. Una pequeña chispa de esperanza brilló en mi interior. Una de las principales razones por las que dudé en contactar a mi madre fue algo que Sara dijo años atrás. Cuando le hice la misma pregunta sobre mis padres, su respuesta fue fría y desdeñosa. Este es nuestro hogar ahora. ¿Tus padres no querían que estuviéramos juntos, para qué molestarse? Pensé que mi madre debía de desagradarme tanto como Sara parecía insinuar, así que nunca me había molestado en contactarlos. Pero las sencillas palabras de Mandy me aclararon las cosas. He decidido, dije con renovada determinación, que cuando regrese de Suiza, les pediré disculpas a mis padres. La foto que había publicado antes había capturado accidentalmente la silueta de Mandy al fondo. Amigos que no sabían de mi reciente divorcio comentaron, siguen tan enamorados. Es increíble después de todos estos años. Envidio tanto su amor duradero. Al ver sus comentarios, me di cuenta de que necesitaba aclarar las cosas. Había demasiados mensajes individuales para responder, así que publiqué una actualización general explicando que Sara y yo nos habíamos divorciado recientemente. Mandy y yo pasamos unos días más explorando los hermosos paisajes de Finlandia antes de ir a Suiza, como habíamos planeado. En esos pocos días, nos llevamos de maravilla, como si fuéramos viejos amigos que se conocieran desde hacía años. Nunca discutimos, y sorprendentemente estábamos en sintonía en las cosas más pequeñas, a menudo pensando lo mismo o queriendo hacer las mismas cosas. No pude evitar recordar el marcado contraste con mi viaje de luna de miel con Sara, nuestras únicas vacaciones de verdad juntos. Habíamos discutido 6 de los 7 días, encontrando paz solo en el vuelo de regreso a casa, donde el silencio se había convertido en una tregua necesaria. Quizás todo estaba realmente destinado a suceder como sucedió. Incluso el destino nos había mostrado nuestra incompatibilidad fundamental desde el principio, pero yo había optado obstinadamente por ignorar las señales de advertencia. En nuestro último día en Suiza, fuimos a esquiar a Engelberg, un pintoresco resort de montaña.
Mandy estaba preparada y ansiosa por probar a esquiar, aunque admitió que aún no tenía mucha habilidad. Se paró al borde de la pista para principiantes, avanzando con cautela. Pero aprendió rápido. Observando a otros subir por la suave pendiente, enseguida le cogió el truco. Me quedé cerca de ella, listo para sujetarla si perdía el equilibrio y se caía. Fue un momento cálido y agradable, interrumpido de repente por alguien que esquiaba a toda velocidad, lanzando una ola de nieve que fácilmente superaba el metro de altura. Instintivamente, me giré y protegí a Mandy de la ráfaga de nieve en polvo. Una vez que la nieve se asentó, Mandy miró por encima de mi hombro con una mezcla de sorpresa y diversión en su rostro. Mi propio campo de visión estaba completamente oscurecido por la nieve, así que no pude ver su expresión. Se rió, quitándome la nieve de los hombros y la cabeza. ¿Qué te pasa?, pregunté, todavía un poco desorientado. Mandy me limpió la nieve de las gafas y señaló un claro cercano. El esquiador que causó la inesperada ola de nieve aparentemente perdió el control y sufrió una caída espectacular. Miré la torpe figura tendida en la nieve y me reí. Entonces, el esquiador se quitó el casco y apareció un rostro familiar. Era Sarah. Hacía pucheros, mirando a lo lejos con aire de fastidio. Siguiendo su mirada, vi a Mark cerca, observándonos también. Quizás mi mirada fue demasiado intensa, o quizás solo fue coincidencia, pero Sarah también me miró de repente. Nos miramos brevemente. Un destello de lo que parecía pánico cruzó su rostro, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Me di la vuelta, fingiendo no haberla visto, y me concentré en ayudar a Mandy a ajustarse los esquís. Al percibir mi repentino cambio de humor, Mandy también se quedó un poco más callada. Perdí la noción de cuando Sarah, aún con los esquís en la mano, regresó al punto de partida de la pista. Justo cuando Mark estaba a punto de impulsarse y esquiar hacia abajo, pasó justo a nuestro lado, con los esquís apuntando hacia arriba en un movimiento deliberado, igual que antes, cuando había esparcido la nieve a nuestro alrededor. Pero esta vez, vimos claramente su intención. Resultó que Sarah me había reconocido, y Mark estaba levantando nieve a propósito en nuestra dirección, claramente intentando interrumpir. Estaba a punto de decir algo, quizás incluso de contraatacar con una bola de nieve, pero Mandy se me adelantó. Rápidamente agarró un puñado de nieve fresca del suelo y se la lanzó a Mark directamente a la cara. Antes de que pudiera deslizarse por la pendiente, perdió el equilibrio y volvió a caer, esta vez con un grito de sorpresa. Mandy y yo nos partimos de risa, abrumadas por lo absurdo de la situación. Sarah se levantó y nos miró con una expresión que sugería que quería descuartizarnos, pero a Mandy y a mí simplemente nos dio igual. Incluso le hizo una mueca, sacándole la lengua. Sarah, al parecer, no aguantó más y se acercó a Mandy con el rostro desencajado por la ira. ¿No te estás pasando con esto? ¿Así es como intimidas a la gente descaradamente? Mark siguió de cerca a Sarah. Instintivamente, tiré de Mandy ligeramente hacia atrás, dando un paso adelante para bloquearle el paso. Sabía que Mandy me había lanzado una bola de nieve, así que cuando Sarah empezó a confrontarla, sentí la necesidad de intervenir. Al ver mi gesto protector, los ojos de Sarah se pusieron un poco rojos y su voz adquirió un tono lastimero. Ven, ¿por qué la defiendes? Solté una breve risa sarcástica y repliqué, debería defenderte yo a ti, Sarah. Sarah me señaló con mano temblorosa y alzó la voz con indignación. Ven, llevamos tanto tiempo casados, ¿cómo puedes ponerte del lado de otra persona en vez del mío? Le recordé con impaciencia, ¿olvidaste que ya estamos divorciados? ¿Tengo que volver a leerte los papeles del divorcio? Sarah se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta. Entonces Mark intervino de repente, con la voz llena de falsa rectitud. Alan, ya es bastante malo que trates así a Sarah, pero ¿por qué le hablas así a Mandy? Llevas años con Sarah, venir aquí a escondidas para esquiar con alguien a sus espaldas es una cosa, ¿pero ahora la culpas? ¿No te da vergüenza? Subestimé la audacia de Mark para darle la vuelta a la situación. Lidiando con estas dos pestes, mi paciencia se agotaba increíblemente rápido. Si tanto te importa, dije, dirigiendo mis palabras a Mark, quizá deberías intentar mantenerla alejada de los problemas, ¿de acuerdo? Mandy añadió detrás de mí, sí, exacto. Después de ese encuentro tan extraño, tomé la mano de Mandy,
con la intención de buscar una zona más tranquila de la estación de esquí donde pudiéramos disfrutar de verdad. Podía oír a Sara gritando mi nombre desesperanzadamente detrás de nosotros. «Ben, ¿de verdad has olvidado todos los años que pasamos juntos?» No me volví, simplemente respondí por encima del hombro: «Tienes razón, lo he olvidado». Seguimos caminando, o mejor dicho, esquiando, hasta que los perdimos por completo de vista, y finalmente dejé escapar un largo y muy necesario suspiro. No es que se puedan borrar tantos años de recuerdos compartidos, pero estos últimos días felices con Mandy sin duda me ayudaron a dejar atrás muchas de las preocupaciones y dudas, fortaleciendo aún más mi decisión de seguir adelante. Aunque Sara y yo estábamos viajando por el mismo país después de que viera mi nota de divorcio, no hizo ningún intento real por detenerme. Cuando nos encontramos, fingió estar triste y desconsolada, solo para intentar, de forma patética, recuperarme. Mandy, al notar mi rostro ligeramente pálido, me ofreció una sonrisa reconfortante y dijo con genuina admiración: ¿te das cuenta de lo increíble que eras hace un momento? Se necesita mucho coraje para finalmente despedirte del pasado. Sinceramente, no sé si yo habría podido hacerlo. Sus palabras hicieron que mis ojos se iluminaran con una sensación de validación. ¿En serio?, pregunté con esperanza. Mandy asintió con firmeza, levantando el pulgar. Eres muy valiente, Ben. Mereces ser feliz. No pude evitar reír, una risa genuina y sincera que me hizo sentir bien después de tanta tensión. El mal humor que había estado cargando durante tanto tiempo se disolvió al instante. Me di cuenta de que tenía razón. Fui valiente. Después de años con Sara, tan acostumbrados el uno al otro, aunque no había sido verdaderamente feliz, dejarla definitivamente requirió mucho coraje, y finalmente lo había encontrado en mí. El corto viaje a Suiza pasó volando. Pronto, Mandy y yo subimos al avión de vuelta a casa. Al final, cada uno tomó su camino al aterrizar en la misma ciudad, pero intercambiamos números de teléfono y nos prometimos ir a bucear juntos a las Maldivas cuando llegara la primavera. Aunque acabábamos de despedirnos en el aeropuerto, ya estaba deseando que llegara nuestra próxima aventura. Parecía que Sara, de alguna manera, sabía que había vuelto a casa. Apenas había bajado del avión y entrado en la sala de llegadas, la vi allí de pie, esperando. Me quedé un poco atónita por un momento, pero enseguida me di cuenta de que Mark no estaba con ella. Al ver la pregunta en mis ojos, dijo rápidamente: «He despedido a Mark. He terminado por completo con él». Respondí en voz baja, con un dejo de sorpresa en la voz. «Ah», y luego añadí: «¿Y eso qué tiene que ver conmigo ahora?». Sara dudó un momento, sin enojarse como yo esperaba. Me siguió en silencio mientras caminaba hacia la parada de taxis y paré uno. En ese momento, preguntó con la voz un poco más baja que antes: «Ben, ¿vas a ver a tus padres?». No respondí a su pregunta, pero creo que entendió mi silencio. No me molesté en hablar más con ella. Al subirme al taxi, Sara intentó subirse detrás de mí, pero le cerré el paso con cuidado. «¿Por qué me sigues a casa, Sara?», pregunté, cerrando la puerta del coche antes de que pudiera responder. Encontrarme con ellos en el extranjero ya había sido bastante molesto, desde luego, no quería que apareciera en mi casa. En el taxi, me quedé dormido un rato, pero entonces me di cuenta de que el coche de Sara nos seguía. Suspiré frustrado y le pedí al taxista que tomara una ruta un poco más larga y menos directa. Por suerte, Sara solo había visitado mi domicilio una vez, así que no estaba completamente segura de la ubicación exacta. La taxista era buena, y logramos perder su coche poco después de acercarnos al barrio de mis padres. Mi corazón empezó a latir con fuerza, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado más de una década desde la última vez que los vi. ¿Me reconocerían siquiera? Cuanto más lo pensaba, más pesada se volvía la culpa en mi pecho. Ni siquiera sabía si se habían dado cuenta de las pequeñas cantidades de dinero que había estado enviando a su cuenta durante años. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, el coche se detuvo frente a su casa. Una figura anciana estaba parada en la puerta principal, mirando a lo lejos con esperanza. Salí del coche y me di cuenta de que era mi madre, a quien no había visto en tantos años. Su vista ya no era tan aguda como antes, pero me reconoció en cuanto bajé del taxi. Se quedó allí, en la puerta, un poco abrumada, secándose las manos repetidamente en la ropa. Al instante,
mis ojos se llenaron de lágrimas, y una me resbaló por la mejilla. Rápidamente di un paso adelante y la abracé con fuerza. «Mamá», dije con la voz cargada de emoción. Al principio parecía aturdida, mirándome con los ojos muy abiertos. Pero cuando dije esa simple palabra, mamá, me devolvió el abrazo con la misma fuerza, y sus propias lágrimas empezaron a brotar. Papá debió haber oído el alboroto porque también salió de casa, gritando mi apodo de la infancia con entusiasmo. Nos abrazamos y lloramos, un silencioso reconocimiento de los años transcurridos. Pero nadie mencionó por qué había pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en mi ausencia, de repente sonrió radiante al verme. Parecía más vibrante. Más viva. Durante mi tiempo en casa, la mesa del comedor siempre estaba llena de mis platos favoritos, los que ella preparaba de pequeña. Mamá incluso había comprado un montón de los bocadillos que me encantaban de pequeña, por si acaso aparecía de repente y no tenía nada que comer. Me di cuenta de que algunos bocadillos estaban bastante caducados, pero no importaba. Abrí un paquete y me los comí a grandes bocados bajo la mirada esperanzada de mamá. Comí demasiado rápido y me atraganté un poco. Mamá se rió de pura alegría, como solía hacerlo cuando era pequeño, y me dio una palmadita en la espalda para ayudarme a recuperar el aliento. Me uní a su risa, y pronto nos reímos tanto que se nos saltaron las lágrimas. En algún momento de mi estancia, Sara había conseguido la dirección de mis padres. Me la encontré mientras sacaba la basura. Me di cuenta de que iba de puerta en puerta por el barrio con una nota en la mano. Un poco molesto por su insistencia, la llevé a un rincón tranquilo. «Sara, hemos roto». «¿Qué sentido tiene todo esto?» Sara, aparentemente ajena a mi tono exasperado, se quedó allí con cara de inseguridad antes de finalmente hablar. «Pero ven, de verdad no quiero separarme de ti. Ya despedí a Mark. Si no me crees, puedes preguntarle a cualquiera de la oficina», suplicó con la voz llena de desesperación. «Por favor, no me dejes». Fruncí el ceño con frustración, sin entender por qué insistía tanto. Hablé con un claro tono de irritación en la voz. «No me importa si es verdad o no, Sara. ¿No te parece que decir todo esto ahora es una farsa? ¿Decir que no quieres dejarme ahora? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hay de todo lo que hiciste antes?» Sara pareció realmente aturdida por mis palabras y no respondió durante un buen rato. Recordé sus crueles palabras del pasado. Otros podrían ser más jóvenes y capaces, ayudándome en el trabajo de maneras que ni siquiera puedes imaginar, pero mírate. Ya no tienes exactamente 18 años. Justo después de decir esto, me di la vuelta para irme. Sara intentó acercarse y tomarme la mano, pero pareció dudar, incapaz de armarse de valor. Me vio alejarme y luego me hizo una última pregunta, casi en un susurro: «Ven. ¿De verdad ya no me amas?» Me detuve, pero no me volví para mirarla. En el momento en que instintivamente protegiste a Mark al alejarte del fuego, dije con voz monótona y sin emoción. Fue entonces cuando mi corazón murió. Tras ese último y breve encuentro, Sara nunca volvió a aparecer en mi vida. Más tarde, un amigo en común me dijo que, de alguna manera, se había comportado de forma un tanto extraña tras nuestra ruptura, aparentemente sacando una cantidad considerable de dinero, $20,000, de las acciones de su empresa y donándolo todo a la caridad. Esta noticia no me conmovió en absoluto. Lo tomé como una información un tanto extraña y distante. El invierno finalmente dio paso a la primavera, y pronto llegó el momento de mi viaje planeado a las Maldivas con Mandy. No habíamos estado en contacto cercano desde nuestro viaje al extranjero, pero aún así nos encontramos en el aeropuerto como si lo hubiéramos planeado meticulosamente. Caminamos juntos bajo el cálido resplandor del atardecer en el aeropuerto de Maldivas, las tenues luces estiraban nuestras sombras por el piso de la terminal, muy parecido a las aparentemente infinitas posibilidades de nuestras vidas que se extendían hacia adelante, prometiendo ser salvajes y llenas de pasión.